Bienvenidos a esta serie de entrevistas. Nosotros normalmente hemos hecho reportajes desde los Estados Unidos, hemos hecho foros, y en los foros hay un formato que gusta muchísimo, que son esas charlas informales con expertos, estas entrevistas. Hoy quisimos replicarla en este ambiente para que ustedes en las diferentes plataformas puedan oír esta conversación entre amigos, entre expertos, con Javier Gutiérrez, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, una persona que tuvo varios cargos en la unidad, que representó al país, que estuvo en misiones internacionales y que conoce los temas prácticos, los temas jurídicos, pero sobre todo los temas estratégicos. Javier, bienvenido. Alberto, es un placer estar en este espacio, siempre muy interesado en conversar con expertos, conversar con usted y compartir conocimiento entre nosotros en esta conversación, pero también con todos aquellos que están interesados y trabajando diariamente en los temas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para mí esto es apasionante, así que vamos a tener una interesante conversación seguramente. Estoy seguro y es una conversación que continuará. Entonces, yo creo que lo más interesante es que las personas creen que el único que hace inteligencia financiera, que la única unidad de inteligencia financiera en Colombia es la UIAF. Y eso no es verdad. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? No, eso es claro. No es la única unidad, sí es el referente internacional en la red global antilavado, es el coordinador nacional ante Gafilat, pero inteligencia financiera e inteligencia económica se hace en distintas instancias del sector público y del sector privado. Y capacidades hay en el sector público y en el sector privado. Solamente que hay una diferencia, y esa diferencia está en lo que acota la Ley 526 de 1999 a la UIAF y las posibilidades de acceso a información, posibilidades que no tienen otros actores ni públicos ni privados. Y también las restricciones y las posibilidades que da la Ley 1621 de inteligencia y contrainteligencia. Estamos hablando de las posibilidades de acceder a más información que no necesariamente es información financiera. Por eso, desde el comienzo decimos, no solamente la UIAF o la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia hace inteligencia financiera, hay otros que hacen inteligencia financiera y económica, con otras fuentes. Ahora, todas estas fuentes se pueden potencializar dependiendo las capacidades y el conocimiento que tengan quienes van a hacer uso de esa información dependiendo del acceso a qué información se tiene. Claro, entonces podríamos decir que la Unidad de Inteligencia Financiera Colombiana, la UIAF, es única, que tiene unas capacidades únicas, que tiene una ley muy poderosa, que trabaja de la mano con otras unidades de inteligencia financiera en Colombia o con otros grupos, podríamos llamarlos grupos especializados en inteligencia financiera, como hay en el ejército, en las otras fuerzas militares, como hay en la policía, la DIJÍN, digamos, es una unidad de inteligencia financiera, pues digamos, probada y con muchos éxitos, pero después de eso están lo que llamaríamos las unidades de inteligencia privadas, y las privadas son realmente las áreas de los oficiales de cumplimiento. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ese podría ser un panorama? ¿Cómo pintaría usted ese bosque? Alberto llegó al punto clave y es tal vez las unidades más poderosas para hacer inteligencia financiera y compartir información para que los demás, y especialmente la unidad de inteligencia financiera, UIAF y la Fiscalía, hagan la mejor labor posible en contra del lavado de activos, sus 65 delitos fuente y el financiamiento del terrorismo, son las áreas de cumplimiento de bancos, fiduciarias, aseguradoras y del sector real por todo lo que se ha ampliado. Además estamos hablando, Alberto, de 23.000 sujetos obligados a reportar. Son 23.000 reportantes a la UIAF que tienen un poder en información un poco más, claramente el sistema financiero, un poco más los bancos, las áreas de cumplimiento de los bancos, pero son 23.000 que deben generar más y mejor información. Claro, entonces nosotros vamos, y el propósito de esta charla, le estamos hablando sobre todo a los oficiales de cumplimiento. De acuerdo. Y yo creo que el oficial de cumplimiento más poderoso
el que tiene mejor información es el que está más cerca de la información. Entonces, si fuéramos a graficar como nos gusta hacer, yo creo que tenemos unas unidades de inteligencia financiera muy poderosas porque tienen muchos analistas, muchos computadores, mucha información, pero tienen una gran distancia, están lejos de la información. Y tenemos unidades de inteligencia financiera de un oficial de cumplimiento del sector real, pero que está sentado en la oficina, que ve a los clientes, que ve a los proveedores, que toca los papeles, que está cerca, es más poderoso. Entonces podemos tener unidades de inteligencia financiera muy poderosas en recursos, pero muy lejos de la información. Y otros que pueden ser muy pequeños, pero que están muy cerca de la información. Entonces vamos a hablar de, digamos, creo que acá tenemos dos variables, un tema de capacidad de análisis y de cercanía, distancia con la información. Y vamos a hablar justamente a los oficiales de cumplimiento. Desde el oficial de cumplimiento, que sabemos que tiene 200 personas a cargo, que tiene mucha información, que tiene casi mejores computadores que la UIAF, hasta el oficial de cumplimiento que tiene un Excel y que está sentado en un butaco siendo oficial de cumplimiento. Entonces, usted que conoce cómo son esas unidades de inteligencia privadas, qué tiene para decir, qué le recomendaría esas personas que no tienen acceso a información pública ni a grandes secretos, pero tienen Google, tienen los datos del cliente, tienen el sistema de contabilidad, tienen el CRM y tienen la información de su negocio? ¿Qué tenemos para decirle a ellos? Hay dos cosas importantes que considero que todos los oficiales de cumplimiento deben tener en cuenta. Uno, y me parece muy buena la explicación de Alberto, es que la gente sepa qué tiene a mano para trabajar. Y también qué tecnología tienen para trabajar. Nosotros hicimos, solamente utilizando fuentes abiertas, una unidad de inteligencia financiera en una ciudad capital y tuvo los resultados más allá de lo esperado. Se produjo inteligencia estratégica y con todas las posibilidades de llevarla a inteligencia operativa y llevarla además de inteligencia operativa a informes de inteligencia financiera judicializables, con vocación de judicialización, para tener información clara, robusta, fuerte para los procesos de investigación criminal. Vuelvo un poco a la cercanía. Claro que en el sector real, que además en el sector real es a donde más oficiales de cumplimiento hay, tienen todos los entornos, todos los contextos, el conocimiento de su negocio, el conocimiento de su sector, conocen qué es atípico en el sector, saben a qué información pueden acceder, tienen es que utilizarla, trabajar sobre esa información y ver qué señales de alerta encuentran. Y quienes tienen todo el poder en la información, especialmente el sector financiero, deben robustecer su trabajo generando conocimiento, estudiando modus operandi, tipologías. Además tienen acceso por lo menos a lo que les da la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, que son más de 570 modus operandi. Pero yo no me quedaría con los 570 modus operandi de 2000 señales de alerta que suministra la Unidad de Inteligencia Financiera a todos los oficiales de cumplimiento. Yo iría más allá a ver qué está pasando en el mundo respecto a su sector y entender muy bien, esto es recomendación 1, enfoque basado en riesgo, amenazas, vulnerabilidades y riesgos que hay en el sector. Creo que ya vamos a aterrizar directamente a las unidades de inteligencia y a lo que son los oficiales de cumplimiento. Y usted tuvo la oportunidad de fortalecer una unidad de inteligencia financiera pues, que es muy importante en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de participar del inicio de esa unidad de inteligencia financiera, pero también de crear y ayudar a fortalecer unidades de inteligencia financieras privadas. Entonces, yo creo que con la experiencia que tenemos usted y yo podemos montar, digamos, una serie de tips y de recomendaciones muy concretas. Entonces le propongo un juego. Yo digo una y usted dice otra y nos vamos complementando hasta que tengamos que sintetizar en todo esto. Y yo creo que yo empezaría por resaltar un tema que dijimos. Cuando hablamos de cumplimiento, somos una unidad de cumplimiento. Somos una unidad que tiene que encargarse de cumplir con la ley. Y yo empezaría por montar un programa de cumplimiento de derechos humanos y de habeas data antes de empezar a trabajar. Eso que todos tenemos tan claro, yo creo que ese marco general
Y uno dice derechos humanos y dice, uy, no, los derechos humanos no, pero los derechos humanos en la práctica, las petroleras, muchas empresas, el gobierno, muchas entidades ya tienen aterrizados los derechos humanos en el día a día. Entonces yo sí empezaría con ese programa de cumplimiento de derechos humanos y de habeas data, porque es que hay personas que están comprando información que no es de fuente lícita. Ya tenemos un concepto de lavado de datos. Hay personas que no acceden a unos datos y no pueden acceder directamente. Entonces le pagan a alguien para que le venda unos datos y decir, no, es que me los vendieron, pero hay datos que son ilegales. Entonces el tema de tener datos legales me parece muy importante. Esa para mí sería la primera recomendación. Yo haría una segunda recomendación que tiene que ver con los temas estratégicos. Eh, y considero que antes de pasar a los temas operativos, se debe trabajar mucho en ese enfoque basado en riesgo y generar todas las herramientas, o como yo llamo, los mecanismos y los instrumentos necesarios para entender el negocio, y lo he repetido varias veces en esta conversación, el entorno de esos negocios. Conocer muy bien el entorno, y hablo de conocer el entorno, es conocerse adentro, conocer a sus clientes, proveedores, contratistas, etcétera, conocer al beneficiario final. Y eso solo se hace haciendo estudios estratégicos, entendiendo cómo se mueven los negocios, cómo se mueven los precios, cómo se mueve la producción, cómo se mueven las exportaciones, cómo se mueven las compras. Y esos estudios deben ser periódicos. Y esa es la guía sobre la cual se va a actuar. Uno, en las áreas de cumplimiento del sector privado, actúa, y ya será otro punto, persona a persona. O sea, debida diligencia del cliente o debida diligencia intensificada. Pero hay unos entornos y unos contextos y unos análisis estratégicos que me van a dar todas las posibilidades para tener conocimiento, para fortalecer los sistemas de administración de riesgo y para olfatear, si se quiere, porque esto es mucho de experticia, olfatear a donde hay señales de alerta para generar la información que va a guiar a todo el área de cumplimiento. Así que análisis estratégico fundamental. Entonces, yo hablaría ahí de software y yo creo que hay que darle la oportunidad al software gratuito. Obviamente el mejor software es pago y a la medida y con consultoría, pero yo sí creo que las personas deberían utilizar las herramientas que tienen. Excel no es gratuito, pero pues muchos lo tienen ya en el escritorio, o la versión de Google o cualquiera de esas versiones, inclusive la de Apple, Numbers, cualquiera de esas hojas de cálculo, creo que para empezar está bien, pero vale la pena utilizar R, utilizar Python, utilizar Canine. Son 3 software gratuitos que yo creo que hay que utilizarlos y trabajar con ellos y no esperar comprar el gran software. Hay unas cosas que uno puede hacer mientras le llega el gran software y llega. Entonces yo creo que le daría la oportunidad al software gratuito, sería una de mis recomendaciones. Estoy de acuerdo con el software gratuito, además porque a nivel de unidades de inteligencia financiera en el mundo se está transitando hacia el software libre. Y los ejemplos que acaba de dar Alberto son los que se están trabajando en todo el mundo. O sea, Python y R es lo que se está trabajando. Y Excel, uno cuando va a hacer análisis estratégico para conectar los dos temas, lo único que necesita es Excel. Graficar tendencias, cruzar variables, generar indicadores a partir del cruce de variables, y eso se hace en Excel. Ahora pego con la siguiente recomendación, y es la analítica. Ir con esta información hacia la analítica de datos. Entonces, pero para ir hacia la analítica hay que haber transitado los puntos que hemos hablado antes. O sea, clave, no violar derechos humanos, respetar la ley, debida diligencia de los derechos humanos. Clave, haber hecho análisis estratégico para focalizar lo que vamos a hacer. Clave, utilizar una muy buena tecnología, saber, tener el capital humano que pueda utilizar esa tecnología con conocimiento a partir del análisis estratégico, y de ahí pasar a la analítica para estar buscando estructuras, subestructuras, modus operandi,
que nos permitan llegar nuevamente a unas posibilidades de análisis para reporte. Entonces, transitar también o caminar muy rápidamente y de forma sólida con las recomendaciones anteriores hacia procesos de analítica de datos. Y analítica, yo creo que da para otra charla y es muy interesante, pero yo creo que ahí mi recomendación sería permitir que la analítica evolucione y no empezar con los modelos más complicados. Las personas quieren Big Data cuando no hay data, ¿sí? Entonces, no data, Big Data. Las personas quieren unos modelos predictivos y no han hecho modelos descriptivos para entender lo que pasó. Entonces, yo sí creo que mi recomendación sería analítica paso a paso. Utilice usted las herramientas que tiene para entender dónde está, describir su negocio, entender su negocio, ver cuáles son sus clientes, graficar, hacer cosas muy sencillas. Después trate de entender qué pasó, por qué pasó lo que pasó. Entonces, utilizar la analítica para entender los ROS, por qué esta persona hizo estas transacciones, por qué esta persona se comportó de esa forma. Pero las personas cuando ya quieren que haya un software de analítica que le diga cuándo reportar y cuándo no reportar y poder predecir los próximos 24 meses de comportamiento de un sujeto, eso ya es grandes ligas. Entonces yo creo que paso a paso, para mí sería la analítica paso a paso, hay muchos modelos, pero yo diría que es montarlo y empezar por describir, todo lo que es describir, entender lo que está pasando y ir poco a poco, pero no irse con los modelos muy complejos el primer día porque se van a estrellar. Después de ese paso a paso con la tecnología, que además sí sirve para ver temas de contagio, para ver tendencias, la recomendación es una recomendación muy sencilla. Y esto lo digo como analista económico desde hace más de 20 años. Grafiquen todo. La parte visual es fundamental para entender los datos. Un poquito conectando con el tema de analítica y un pasito adicional, la parte visual es grafiquen todo. Vean todas las posibilidades gráficas y analicen las posibilidades gráficas. Y ya voy a la siguiente recomendación. La siguiente recomendación es entendamos a quién le voy a entregar esa información. Sí. Entonces, ¿cuál es la información que yo necesito y para qué la necesito en mi área de cumplimiento y como oficial de cumplimiento o como responsable de la prevención en mi negocio para proteger esa reputación del negocio, el crecimiento y la generación de empleo en el negocio y en el sector? Pero pensemos muy bien qué es lo que yo debo entregar en el sistema, en la fase que es de prevención, qué es lo que yo debo entregar a detección y qué se debe entregar en las fases de prevención, detección, investigación y judicialización. Entonces, hay otra frase que digo recurrentemente y yo prefiero cansarlos con esa frase, pero que se entienda que es la información es útil solamente si le sirve al receptor. Entonces, produzcamos información que necesitemos y adicionalmente pensemos en qué información necesita el receptor, el qué, el cómo, el cuándo, cómo quiere la información. Lo que nos enseñaron en el colegio. Exactamente. Entonces, quedémonos con ese tema. La información tiene que servirle al receptor. Y eso implica que nosotros tenemos que tener esto montado como un proceso. Es un producto. En las agencias de inteligencia se habla de los productos de inteligencia. Entonces, una unidad de inteligencia privada tiene algo que ya sabemos cómo es, que es el ROS. Ese es un producto. Pero hablábamos de informes de inteligencia. Entonces, esos informes de inteligencia, esos contextos, también son importantes. Y hay otro importantísimo, que a veces se cree que es aparte, y son las matrices de riesgo. Una matriz de riesgo es realmente información, datos. Son datos burdos, son cruces de listas, scoring, lo que sea, que se procesan de cierta forma, no para pintar una matriz bonita, con 7 colores y en 3D, sino para generar conocimiento. Entonces, la recomendación es tener productos, pero productos que no sean información, productos que generen conocimiento. Y yo defino conocimiento en una unidad de inteligencia financiera privada como todo aquello que me permite tomar buenas decisiones. Entonces, un informe de inteligencia de un oficial de cumplimiento le tiene que permitir a un comercial
saber con quién trabaja, dónde ir a buscar negocios. Le tiene que permitir al área de mercadeo saber qué productos lanza, cómo los promociona. Entonces, mi recomendación es pensar en productos y pensar en conocimiento, entendido como ayudar a la toma de decisiones. ¿Qué otras recomendaciones daría usted a estas alturas cuando ya hemos pasado desde los derechos humanos hasta la analítica? Sí, hay una recomendación importante que conecta también con lo que acaba de mencionar Alberto, y es la evaluación. Tengo que evaluar lo que he hecho y evaluarlo permanentemente y tener, si se quiere, modelos o formas o indicadores de evaluación de impacto de la gestión del área de cumplimiento. Y es qué tanto le ha servido al comercial lo que yo he hecho, qué tanto le ha servido a la entidad lo que yo he hecho y qué tanto le ha servido a la unidad de inteligencia financiera o al resto del sistema lo que yo he hecho. Inclusive si la información ha ido directamente a la Fiscalía General de la Nación, qué tanto le ha servido a la Fiscalía General de la Nación. Y no es necesario esperar. Unas evaluaciones de impacto o de análisis de el efecto que tiene la gestión de cumplimiento y la gestión antilavado que se puede hacer en el área de cumplimiento, normal para la entidad, para la organización, para la empresa, pero hay otra que no hay que esperar el IEROS, el indicador de efectividad del ROS de la unidad de inteligencia financiera, no hay que esperar el ICROS, el indicador de completitud del ROS de la unidad de inteligencia financiera, o el de participación, que después hay que mirarlo y eso nos da una señal o nos guía para saber que también estamos haciendo la tarea. Hay una evaluación interna, insisto, y otra frente a lo que yo estoy entregando al resto del sistema, sino que se pueden generar indicadores previos para evaluar los productos que yo voy a entregar, si tienen la completitud, si podrán tener la participación y si son efectivos. Inclusive, esa evaluación puede servir de diálogo con el supervisor y con la unidad de inteligencia financiera del país para decir cómo están evaluando mi reporte de operación sospechosa o mi producto. Entonces, esa evaluación de impacto me parece importante, y la evaluación que uno puede hacer de la información ex ante que va a entregar, antes de que las autoridades le digan si está haciendo bien, regular o mal la tarea. Además, le sirve para dialogar con las autoridades. Sí, yo recuerdo una consultoría con una unidad de inteligencia financiera privada en la cual cuando yo llegué no funcionaba el flujo de información, porque los comerciales y las áreas no le entregaban la información a los analistas no sabían qué hacer con la información, entonces se perdía la mitad de la información, había datos que no miraban que resultaban siendo muy importantes, eso no terminaba en un buen informe, el informe pues como nadie lo leía pues se perdía, entonces duramos un tiempo importante montando ese primer flujo. Y cuando terminamos dijeron, listo, muchas gracias a Dios. Yo le dije, no, es que yo no he terminado, hasta ahora estoy empezando. Porque falta el flujo más importante, que es el flujo de la retroalimentación. Todos los sistemas tienen un flujo en doble sentido. Lo más importante es que el receptor diga, entendí o no entendí. Que pueda decir qué decisiones tomó, para que se le pueda contar al analista qué tipo de trabajo tiene que hacer, para que él le pueda decir al comercial qué tipo de información necesita y para que al final del día diseñen formularios y le pidan al cliente o al proveedor la información que necesitan para el análisis. Entonces, este es un trabajo donde la recomendación de la retroalimentación es importantísima porque es un flujo de información en los dos sentidos. Porque eso es lo mismo que si yo no le digo a mi proveedor de leche o de huevos o de cualquier cosa, cuántos necesito, dónde los necesito y cómo los necesito. Entonces él empieza a traerme todos los días y me lleno yo de un producto que no necesito. Todo sistema logístico tiene retroalimentación y la inteligencia también tiene retroalimentación. Entonces en esto me digo paso y le toca la nueva recomendación. Brevemente, por razones de tiempo, nos toca ahora centrarnos como en las recomendaciones más breves, más operativas para nuestros oyentes. Esta es muy rápida. Es una recomendación sobre ese flujo que es tecnología. Cuando me refiero a este tipo de tecnología, no me estoy refiriendo a Python, ni a Excel, ni a máquinas. Me estoy refiriendo a procesos, procedimientos, metodologías, manuales, etc. Entonces, la recomendación es tener entendida una tecnología que es un flujo de trabajo, un flujo de información sobre ese flujo de trabajo,
los perfiles, las profesiones y quién va a ser cada parte en ese flujo, las restricciones al flujo de información y que todo esté documentado. Eso es. Creemos la tecnología en procesos, procedimientos, metodologías, manuales, guías y al final que todo esté documentado. Registros, que además es una recomendación. Es un sistema de calidad. Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso de tener un sistema de calidad, tener todo muy bien documentado. Yo haría una recomendación y es que hay dos formas de prevenir lavado de activos. O conocer cómo se comportan los malos o saber cómo se comportan los buenos. Utilicen las dos, sería mi recomendación. Hay personas que se saben todas las señales de alertas, todas las tipologías, conocen a todos los de las listas, tienen la información de todos los malos y viven todo el día buscando a los malos. Pero se les olvida el bueno, cómo se comporta el bueno, qué tipo de negocios hace, cuál es la rotación de cartera en una industria, cuáles son los indicadores de endeudamiento en ciertas regiones del país, cuál es la tendencia en este momento para las ventas, porque si usted conoce al bueno, todo el que no se comporte como bueno, le puede servir para encontrar lavado de activos o cualquiera de los delitos fuente. Entonces, yo diría, no se queden mirando todo el día a los malos, miren a los buenos, que de los buenos también se aprende para descubrir a los malos. Entonces, yo tendré un sistema basado en segmentos y en esos dos segmentos. Creo que es otra de mis recomendaciones. Esa es una buena manera de mirarlo y simplemente complemento la recomendación. Entonces, trabajemos en ese perfil, trabajemos todos en ese perfil del bueno, el perfil del lavador y el perfil del testaferro. Y complementemos esto con muchas lecturas de casos que hay en distinta literatura internacional, inclusive escrita por quienes han actuado en el lado oscuro del tema del lavado de activos. Pero revisemos ese comportamiento, me parece buenísimo. Mirar esos perfiles y tener claros esos perfiles dentro del área de cumplimiento. Yo creo que otro tema que a usted y a mí nos encanta es la capacitación. Y también daría para otro tema. Y yo sí creo que la capacitación es importante. Capacitarse y capacitación continua es importante en este tema. Y creo que usted y yo también somos unos convencidos de un tipo de capacitación muy importante que es el juego de roles. Entonces, no diría yo nada más, sino capacitar, capacitar, capacitar. Sí. Y si está buscando una manera efectiva de capacitar, el juego de roles es una de esas. Otra recomendación. La otra recomendación es veamos muy bien qué está pasando en todos los sistemas antilavado del mundo. Es un poco pegado con algún comentario que ya había hecho, pero es no veamos o no pensemos que el mundo es hoy, ahora y solamente en mi negocio o en Colombia. Resulta que muchos de los casos o de los modus operandi que uno encuentra históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, que llegan a Colombia o que se dan en Colombia, son modus operandi que ya se dieron en Italia, que se dieron en Francia o que se dieron en algún país de Centroamérica o de Sudamérica. Por eso quiero insistir en que abramos la mente y abramos las puertas al conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Una manera de anticiparnos es revisando lo que pasa en otros lados. Entonces, y además, cuando uno habla de inteligencia, habla de anticipación. Y la anticipación, anticipación y prospectiva, es revisemos lo que está pasando y nos queda muy fácil saber si eso es posible que pase en Colombia o ya está pasando desde hace años y no me había dado cuenta. Y les doy un ejemplo. El tema de devoluciones de IVA. Sí. Era un tema que aquí pensamos que era nuevo y realmente cuando empezamos a estudiarlo es porque ya se ha presentado en un par de países de Europa. Si nos hubiéramos dado cuenta desde hace de tiempo atrás que eso estaba pasando en Europa, todos nuestros controles, todos nuestros sistemas de administración de riesgos habrían estado enfocados, entre otras cosas, a mirar ese tipo de modus operandi sobre devoluciones de IVA. Y en los 80 y los 90 se llamaba certificados de reembolso tributario, CERT, sí. Y hay toda una documentación ya inclusive, creo que no hay vallenato, pero sí hay telenovela relacionado con esos temas. Entonces, son temas que vuelven. El mundo es cíclico y son pequeños cambios. Ahorita tenemos el tema de las criptomonedas y en el pasado teníamos
figuras parecidas, tarjetas prepago, giros internacionales, teníamos temas muy parecidos a los criptoactivos que hoy están. Se nos acabó el tiempo de esta primera invitación, que no será la última, pero entonces, a título de conclusión, ¿cuál sería el mensaje para los dueños de las entidades financieras y las grandes empresas que tienen que cumplir con estos sistemas? ¿Cuál sería, digamos, un mensaje para la persona que está en el rol de que quiere disminuir el riesgo, pero quiere seguir haciendo negocios? ¿Cuál sería un mensaje para ese tipo de público que tenemos? Yo sí creo que hay que optimizar los recursos existentes en los negocios, sea en el sector financiero o en el sector real. Y cuando digo optimizar los recursos, estoy hablando, y lo hicimos todo el recorrido aquí con Alberto, de la información que tenemos, a la que tenemos acceso o a la que debemos acceder. Entonces, hacer como esa evaluación para optimizar ese recurso, la información. Revisar los perfiles con los que se está trabajando en las áreas de cumplimiento, revisar la tecnología y revisar los procesos y los procedimientos, que también es una forma de hacer o de diseñar tecnología. La junta directiva está muy cercana. ¿El mensaje para la junta directiva es el mismo o usted cree que la junta directiva tiene algún aspecto nuevo o algo más que tiene que mirar en cuanto a este tema de lavado de activos? No, yo creo que la junta directiva tiene una altísima responsabilidad, como todas las juntas directivas, pero una responsabilidad grandísima frente al tema de cumplimiento y de los temas antilavado, especialmente cuando hay transiciones o cambios de entornos que hay que entender muy bien. Y esa junta directiva tiene la responsabilidad de analizar la perspectiva, hacia dónde va la economía, hacia dónde va el país, hacia dónde van los negocios, hacia dónde pueden ir los temas antilavado. Y porque las amenazas, que pueden ser las mismas, pero en niveles distintos o en formas distintas o en convergencias distintas entre actividades ilícitas, actores ilícitos, son muy cambiantes, son muy dinámicas. Entonces, la junta directiva debe estar muy atenta a estos cambios. Si la junta directiva no está atenta a estos cambios, no va a poder guiar y hacer que, entre otras, el área comercial, el área de cumplimiento, puedan reaccionar a tiempo para proteger la reputación de los negocios, para proteger los recursos de esos negocios y para proteger su sostenibilidad. Y en estos momentos hay coyunturas interesantes que hay que estudiar. Las juntas directivas deben estar muy atentas y deben estar capacitándose también en estos temas y ver hacia dónde va el país y hacia dónde va el mundo en los temas antilavado, porque son unos temas de altísimo riesgo reputacional, operativo, de contagio, etcétera, legal, y hay que hacerlo con toda la responsabilidad. El tema antilavado no puede ser secundario para ninguna junta directiva. Sabemos que muchas lo tienen en un lugar privilegiado, pero no todas. Entonces, la recomendación es: cuidado con estos temas, trabajemos de la mano en estos temas para proteger los negocios, proteger la economía y proteger la sostenibilidad, y en general proteger el bienestar del país. Me parece muy interesante porque, oyéndolo a usted, la junta directiva no es el receptor de un informe y una persona que simplemente dice queda en el acta, sino es el que le ayuda al oficial de cumplimiento a ver más. Bueno, después de todas estas recomendaciones y todos estos temas, yo creo que vamos a dejar a nuestro público con ganas de seguir leyendo sus artículos y seguir asistiendo a estos eventos. Pero yo quisiera terminar con dos preguntas, una pregunta más académica y la otra más personal. La primera pregunta es: ¿qué le diría usted al oficial de cumplimiento que tiene que hacer sí o sí para tener éxito en su labor? Y la segunda es que nos cuente, ahora después de la unidad, a qué se va a dedicar. Muy bien, el oficial de cumplimiento es una palabra: capacitación, con sinónimos, formación, otro sinónimo, entrenamiento, permanente, permanente.
y que lo haga con expertos, que lo haga con expertos. Él tiene una responsabilidad muy grande, igual que la junta directiva, en estos temas. Y se enfrenta a unas dinámicas cada vez más complejas y a unos productos cada vez más difíciles de entender, así que el trabajo de capacitación e información es fundamental. Y tomar decisiones para hacer los cambios que sean necesarios a tiempo, antes de que se materialice algún riesgo que pueda afectar estructuralmente los negocios. ¿A qué me voy a dedicar? Al tema antilavado. Voy a seguir en el tema. Voy a seguir en el tema. ¿Cuántos años lleva usted en este tema? Yo llevo 12 años trabajando en esto, pero llevo 28 años trabajando en inteligencia financiera y económica, con datos abiertos, desde distintas posiciones en el sector, principalmente en el sector público, pero también en economía mixta como es Ecopetrol o en Fedesarrollo. Así que la inteligencia financiera, la investigación económica y financiera han sido mi pasión toda la vida y seguiré en esto. Y mi pasión es trabajar por afectar las estructuras antilavado, fortalecer, seguir fortaleciendo desde la posición en la que esté los sistemas antilavado, trabajar de la mano con expertos como Alberto Lozano. Seguramente haremos alianzas estratégicas y yo estoy en este momento para hacer esas alianzas estratégicas, y lo hemos hablado con Alberto, desde algo que se llama IQ Integrity. Pero también estoy con otros expertos como Pedro Medellín en un laboratorio de políticas públicas para hacer análisis situacional y recomendaciones de política en distintos temas. No solamente en el tema antilavado, sino en los temas de política y gobierno, en los temas de medio ambiente y en los temas de seguridad. Así que estamos aquí en distintos frentes trabajando por el país. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, por acompañarnos en esta entrevista, en esta charla. Y muchas gracias a ustedes por asistir a estos eventos, tanto presenciales como virtuales. En la próxima charla vamos a volver a ver el panorama desde el Estado, desde el sector público, y cómo nos afecta a nosotros como oficiales de cumplimiento o como profesionales de cumplimiento. Muchas gracias.